arrancando esta clase sí vamos a intentar que sea extremadamente dinámica, que hablen más ustedes de lo normal. Quiero que la clase básicamente la dirijan ustedes, que me vayan diciendo en qué necesitan mayores explicaciones, que me vayan diciendo qué partes ya tienen relativamente bien cubiertas, dónde quisieran ver algún ejercicio. Podemos ir construyendo aquí sobre la marcha los ejercicios. Em, Sin embargo, y bueno, la idea es que vayan escribiendo en el chat, siempre vayan escribiendo en el chat otras preguntas. Y que de repente yo puedo estar hablando de algo, pero la idea es que cuando yo termine de hablar eso, ya hayan otras preguntas en el chat para no perder tiempo. Para simplemente, bueno, elegir cuál es la siguiente cosa que vamos a responder y seguimos con la clase. Entonces, bueno, vayan escribiendo de una vez las preguntas. Ok, podemos hacer un repaso de Ramsey. En cuanto al preparcial, no sé si Diego les mencionó esto, pero bueno, o sea, había como que varias cosas que yo les estaba pidiendo, ¿no? Eh, bueno, en primera instancia, la idea del preparcial era, era que ustedes tuvieran como que una pequeña aproximación a los tipos de problemas que pueden haber en el parcial, que vieran más o menos qué tipo de choques pueden haber, qué tipo de preguntas pueden haber. Fíjense que hubo preguntas que, por ejemplo, les pedían calcular el estado estacionario, o cuál era la posición inicial. De repente hubo una pregunta sobre qué pasa con el consumo a corto y a largo plazo. Esa muy poca gente la respondió. Ahí básicamente, bueno, si tienes un aumento en el ahorro, eso implica una disminución en el consumo a corto plazo. Sin embargo, si ese ahorro te permite tener un estado estacionario con mayor consumo, entonces eso va a implicar, bueno, costos en el corto plazo con un menor consumo, pero bueno, a largo plazo la economía va a estar consumiendo más de lo que estuviera consumiendo si no hubiera existido el choque en el ahorro. Ok, la diferencia entre el estado estacionario con K Gold y los estados estacionarios sin K Gold. A ver, hay infinitas posibilidades de estado estacionario, ¿ok? Dependiendo de cuáles son los parámetros, va a haber siempre un estado estacionario. Había una pregunta en la parte de contenido, la parte teórica, que era, eh, este, ¿qué sucede si no se cumplen las condiciones y nada, ¿no? Si no se cumplen las condiciones y nada, no hay estado estacionario. ¿Ok? Si no hay rendimientos marginales decrecientes del capital y el trabajo, no hay estado estacionario. Y si no hay estado estacionario, entonces el modelo no es un modelo de Solomon. O sea, estarías viendo algo similar al modelo, por ejemplo, el modelo AK. En el modelo AK no se cumplen las condiciones de nada. ¿Por qué no se cumplen las condiciones de nada? Bueno, porque el capital tiene rendimientos constantes a escala. Okay, entonces, el modelo AK, que es un modelo de crecimiento endógeno, no cumple con las condiciones de nada. Y como no las cumple, no hay estado estacionario. Entonces, dado en un modelo de solo, un modelo que tenga una función Cobb-Douglas, con rendimientos marginales decrecientes, tanto capital y consumo, que tenga homogeneidad a lo largo de la función, es decir, que la suma entre los exponentes de uno, etcétera, 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 toda esa serie de cuestiones que comprenden las condiciones de nada, te permiten tener un estado estacionario. Pero hay estados estacionarios que son más deseables que otros. O sea, una economía que ahorra el 0,5% del ingreso es una economía cuyo estado estacionario eh, es relativamente bajo. ¿Okay? Tienes un estado estacionario de muy bajo consumo, tienes un estado estacionario de muy bajo acervo de capital por trabajador. Una economía con un ahorro tan bajo como 0,05% del ingreso. Entonces, vas a tener un estado estacionario. Si estás por debajo de ese nivel de acervo de capital del estado estacionario, vas a tener un crecimiento del acervo de capital por trabajador, pero cuando llegues al estado estacionario, vas a quedarte estancado a esos niveles
y tu crecimiento del PIB va a estar determinado por la tasa de crecimiento poblacional, va a estar determinado por la tasa de crecimiento tecnológico, pero, eh, pero te vas a quedar estancado a niveles relativamente bajos comparados con los que pudieses haber tenido si tuvieras una tasa de ahorro más grande. ¿Okay? Entonces, una economía con una tasa de ahorro tan baja como 0,05% de la renta puede tener un incremento del acervo de capital por trabajador gigantesco en el estado estacionario si aumenta su tasa de ahorro a 30%, a 20%. Generalmente los países tienen algo cercano al 20 o el 10% en promedio. Entonces, si aumentas hasta niveles como ese, vas a expandir tu estado estacionario y eso va a hacer que dentro de la dinámica de transición, mientras estás por debajo del estado estacionario, o sea, tú expandes tu estado estacionario, pero eso es a largo, no vas a llegar hasta el largo plazo. O sea, tú año tras año, que es ese cálculo que también se preguntó en el examen, que era beta, beta te va a determinar qué proporción de la brecha entre donde estás ahorita y tu estado estacionario, qué proporción de esa brecha se va a reducir al año. ¿Okay? Entonces, al año tú vas a tener, como estás por debajo del estado estacionario, vas a crecer más rápido que lo que podrías inferir dado n y la tasa de crecimiento tecnológico. ¿Okay? Entonces, si estuvieras en el estado estacionario, crecerías a una tasa n más g. ¿Okay? Si estás por debajo del estado estacionario, vas a crecer a una tasa mayor que esa. Y cuánto de esa brecha se cierra el año va a estar determinado por esa fórmula que era beta igual a 1 menos alfa por las tres variables, n más la tasa de precisión más g. ¿Okay? Entonces, eso es ese beta lo que representa es, bueno, si ese beta es 5%, como era en el examen, si beta da 5%, entonces año tras año vas a ir cerrando 5% de la brecha. Eso no quiere decir que en 20 años cerraste la brecha completa, no quiere decir eso, porque no se suman los porcentajes. ¿Ok? El primer año tú cierras 95% de la brecha, ¿ok? Y estás al 95% de la distancia que estabas el año anterior, pero en el año 2 tú vas a cerrar la brecha en 5% del 95%, ¿ok? Que da un número menor a 5%. Me intuyo que debe dar algo como 4, algo. Entonces, poco a poco, siempre vas a estar cerrando 5% de la brecha y, y no es como que vas a llegar en el año 20, ¿ok? 20 por 5 es 100, pero no vas a llegar en el año 20 porque siempre vas a estar cerrando 5% de una brecha que cada vez es menor. ¿Okay? Entonces, ese 5% que cierras cada vez es menor. Sin embargo, bueno, vas a seguir creciendo a una tasa mayor a n más g hasta que llegues al estado estacionario. Entonces, vas a estar convergiendo al estado estacionario. Ahora, entonces, la pregunta de Noroño. Tú puedes tener estados estacionarios que sean más deseables que otros. Más deseables que otros. A un nivel social. Intertemporal también. Porque, por ejemplo, si tú tienes un estado estacionario si tú tienes un estado estacionario como el que dijimos antes de 0,05% de ahorro, de la renta se ahorra, y quieres pasar a la regla dorada, quieres pasar a cumplir la regla dorada como sociedad, tratar de maximizar tu consumo a largo plazo al momento que vayas a converger al estado estacionario, entonces vas a tener que a corto plazo disminuir brutalmente tu consumo. ¿Okay? Vas a tener que pasar de consumir el 99,95% de tu ingreso, ¿okay? Vas a pasar de consumir eso a consumir 50% nada más, si alfa es 50%. Entonces, si alfa es 50% y tú quieres cumplir la regla de oro, vas a tener que llevar la tasa de ahorro a alfa, que es 50%. Y si tu tasa de ahorro antes era 99, era 0,05%, algo así, entonces vas a tener que disminuir
muchísimo tu consumo en el corto plazo para aumentar tu ahorro, pero ese ahorro va a alimentar un sistema financiero que te lo va a convertir en inversión y esa inversión poco a poco va a convertirse en formación bruta de capital y vas a empezar a tener una formación neta de capital fijo positiva. ¿Ok? Supongamos que estabas antes, arrancaste en el estado estacionario, chiquitico ese cuando tenías muy poco ahorro, aumentaste tu ahorro 50%, vas a tener un nuevo estado estacionario, mucho más adelante, mucho más hacia la derecha, y entonces, pero al comienzo vas a estar muy por debajo del estado estacionario. Entonces vas a tener bajos niveles de ingresos y altos niveles de ahorro. Lo que quiere decir que en el corto plazo vas a estar consumiendo muy poco. Pero poco a poco vas a estar teniendo formación neta de capital fijo positiva, ¿ok? Ese lleva a ser mayor a la depreciación del capital, del acervo de capital por trabajador, y entonces poco a poco va a ir aumentando el acervo de capital. Va a ir aumentando poco a poco a la tasa que te dice beta, a la tasa que te diga beta, que es el porcentaje de esa brecha entre donde estás hoy y donde está tu estado estacionario de largo plazo. Poco a poco se va cerrando esa brecha todos los años, vas creciendo a una tasa, tu acervo de capital y tu renta van a crecer a una tasa mayor de N más G, y poco a poco te vas a ir acercando al estado estacionario hasta que llegues y a esas alturas, como vas a tener un acervo de capital mucho más grande del que tenías al comienzo, vas a tener mucho mayor ingreso, ¿ok? Y aunque ahorres 50% de ese ingreso, cuando antes nada más ahorrabas el 99,95%, cuando antes nada más ahorrabas el 0,05%, vas a estar consumiendo más. ¿Por qué? Bueno, porque tu renta es mucho mayor que antes. Tu renta es mucho mayor que antes. Ese 50% en el futuro va a ser más que el 99,95% del punto de arranque. ¿Okay? Entonces, por eso es que hay estados estacionarios que son más deseables que otros. Tú prefieres, y tú prefieres tener el estado estacionario que cumple la regla dorada, porque si tienes un estado estacionario que está por encima de la regla dorada, entonces, supongamos que alfa es 50%, entonces el ahorro que cumple la regla ahora es 50%, si tú ahorras 75%, es cierto que vas a tener un mayor nivel de, de, de intensidad factorial de K, vas a tener un mayor acervo de capital por trabajador en el estado estacionario, pero en tu estado estacionario vas a estar ahorrando tanto, ¿ok? Vas a estar ahorrando tanto que tu consumo, o sea, aunque estés ahorrando, aunque tengas un K mucho más alto que en el estado estacionario de la regla dorada, el 25% que consumes de esa renta, o sea, vas a tener tanto un acervo de capital por trabajador más alto como una renta por persona más alta. Pero si vas a estar ahorrando el 75% de tu renta, nada más va a estar consumiendo el 25%, y por un tema de los rendimientos marginales del capital, que están determinados por alfa, ese 25% que consumes va a ser menor al 50% que podrías estar consumiendo si cumplieras la regla dorada. Entonces vas a estar sobre ahorrando. En el largo plazo, cuando llegues al estado estacionario, vas a tener mayor renta, vas a tener mayor acervo de capital, pero vas a tener un menor consumo, porque vas a estar sobreinvirtiendo, vas a estar consumiendo por encima de lo que es rentable, según tus preferencias de consumo. Eso quedó claro. Entonces, ahí ya respondimos varias preguntas del quiz. Sí, sí. ¿Los impuestos podrían tener un efecto en eso? Bueno, sí, mira, los impuestos, la estructura impositiva de un país puede interferir con los incentivos naturales. Es decir, si tú pones un impuesto, estás distorsionando una parte de la economía y eso te va a cambiar tu optimización, tu proceso de optimización como persona o como sociedad. Entonces, si por ejemplo empiezas a poner impuestos a, al consumo,
¿ok? Montas un IVA, pones impuestos al consumo, tú puedes desincentivar el consumo y puedes estar incentivando el ahorro. Si, por ejemplo, tú pones una exención de impuestos a a las inversiones en capital fijo, entonces tú puedes estar incentivando, o sea, como una empresa tiene que pagar ciertos impuestos al año, y si invierte, paga menos impuestos de los que pagaría si utilizara ese dinero que usó para invertir para cualquier otra cosa. Entonces, si te dan una exención a las inversiones, entonces tú tienes más incentivos a invertir. Entonces, toda la estructura de las leyes sobre impuestos te pueden ir cambiando los incentivos, te pueden ir incentivando más a la inversión, te pueden incentivar más al ahorro, te pueden incentivar más al consumo, si hacen algún cambio, te pueden incentivar más a la inversión en vez de en capital fijo, te pueden incentivar a la inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo. Eh, Te pueden incentivar a donar si hay exenciones a las donaciones. Entonces, toda la estructura de las leyes relacionadas al impuesto a nivel nacional pueden tener un efecto como implican distorsiones a la función de producción. O sea, tú un impuesto es como algo más que estás considerando como empresa en tu función de producción, en tu función de producción ventas, ¿ok? En tu función de producción por P. Entonces, como te van afectando toda tu función de producción, si tú mantienes constante la función de utilidad, a la hora de optimizar, llegas a una decisión diferente a la que hubieras llegado si no existiera esa ley. Entonces, podría desplazar el estado estacionario. Por ejemplo, si tú implementas una ley que incentiva a ahorrar más, entonces tú estás, en cierto modo, incentivando a la sociedad a aumentar ese, y si aumentas ese, estás cambiando el estado estacionario. Estás cambiando el estado estacionario. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que voy a hacer ahorita, bueno, un par de comentarios que, sí, que también les quería hacer con respecto a la primera y la segunda parte, es que sí, aunque la idea del examen era que respondieran las preguntas y aprendieran a hacer esos ejercicios a nivel matemático, aprendieran a calcular K, aprendieran a calcular C, aprendieran a calcular Y en el estado estacionario. Eso era algo interesante que quería que hicieran. La idea también era que explicaran qué es lo que sucede. O sea, por ejemplo, en el 1.A arrancas en un nivel de K igual a 3,125, ¿ok? Esa es la intensidad factorial. Recuerden, esto representa K entre L, ¿ok? El nivel de K entre L va a ser 3,125 en el punto inicial, y tenías un estado estacionario de 6,25 K sobre L. Entonces, como estabas por debajo del estado estacionario, lo que tenían que decir ustedes, y déjenme poner aquí un momentico la pizarra, como en el estado estacionario, como el estado estacionario estaba a un nivel que era el doble del nivel inicial de K, entonces a corto plazo, ustedes tenían una situación más o menos como la que voy a dibujar ahorita. ¿Okay? Tenían, esto era Y, esto es SY, ¿ok? Y esto es la K por tasa de precisión más N más G. ¿Ok? Todo eso. Entonces, el punto de corte, ¿ok? Se suponía entre ambos, entre SY y la de precisión, ¿ok? Era a un nivel de K de estado estacionario igual a 6,25. ¿Ok? Y ustedes estaban en K sub 0, que era igual a 3,125. Entonces, inicialmente, ¿ok? Inicialmente, ese Y
ese Y está por encima de la depreciación por unidad efectiva de trabajador. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el corto plazo, eso quiere decir que cada puntico, que es igual a ese Y menos K por la tasa de precisión más N más G, ¿ok? Va a ser mayor a cero, ¿ok? Esto era lo más importante que tenían que poner en esas preguntas. Como casi nadie lo puso, lo estoy corrigiendo bastante laxo. O sea, no les estoy bajando muchos puntos por no explicar que en el punto inicial tenías un SY mayor a la depreciación del acervo de capital por trabajador, eh, y que eso te llevaba a converger poco a poco a un nivel de K mayor a 3,125, que te llevara a un nivel de K 6,25, consistente con la tasa de ahorro inicial, que si no me equivoco era 25%, creo. No recuerdo bien cuál es que era la tasa de ahorro. Creo que era 25% inicialmente. Entonces, eh, la idea era, bueno, que explicaran que inicialmente tienes un nivel de inversión de SY, o sea, un nivel de ahorro que equivale a inversiones, que es mayor a lo que se está depreciando el stock de capital por trabajador, y que poco a poco eso te lleva a tener un crecimiento del stock de capital por trabajador, que va a converger hasta un estado estacionario. Eh, que en este caso equivalía a 6,25. Si tienes un aumento en la tasa de ahorro, bueno, eso lo único que quería decir era que tenías una expansión de la curva SY, S2Y, ¿ok? Y a ese nuevo nivel tenías un nuevo estado estacionario, ¿ok? Ese nuevo estado estacionario era compatible con un K igual a 25, ¿ok? Muchísimo más alto. Era compatible con un K igual a 25 porque estabas prácticamente duplicando la tasa de ahorro, de 25% a 50%. Y eso, como estás tan por debajo de alfa, va a tener va a significar una expansión muy alta de cada asterisco, ¿ok? Y entonces, si todavía no habías llegado al primer K asterisco, si todavía no habías llegado, entonces ibas a arrancar a converger a ese nuevo estado estacionario desde abajo, desde un poco antes del estado estacionario de la primera, y si ya habías convergido a cada asterisco, entonces ibas a empezar a converger desde cada asterisco 1 hasta cada asterisco 2. ¿Ok? Eso era básicamente lo que tenían que poner en la primera parte. Otra pregunta donde se pelaron algunos, era esta. Mira, acuérdense que en la 1.c, ¿okay? Tienes Y, tienes SY, 1Y y tienes S2Y. ¿Ok? Entonces, bueno, y todos los demás parámetros son iguales. Entonces, K por N más la tasa de precisión más E, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los parámetros son iguales entre Madrid y Barcelona. Todos son iguales entre Madrid y Barcelona. Pero en un caso tienes un estado estacionario más bajo y en el otro más alto. Entonces, si eso fuera lo único que está pasando, si eso fuera lo único que está pasando, si los dos arrancaran, por ejemplo, desde el mismo nivel inicial, si K sub 0 A fuera igual a K sub 0 B, entonces la tasa de crecimiento de los dos fuera distinta porque
el que A estaría convergiendo al estado estacionario A y B estaría convergiendo al estado estacionario de B. ¿Ok? Entonces, obviamente B crecería más rápido porque la distancia entre el nivel inicial de B y el nivel final de B es más amplia. Entonces, si tienen el mismo nivel de, o sea, beta, como beta depende de alfa, de n, de g y de la tasa de precesión, beta no depende del ahorro. ¿Ok? Beta no depende del ahorro. Entonces, si A y B, Madrid y Barcelona, tienen los mismos parámetros en cuanto a lo que determina beta, entonces la tasa, la proporción o sea, la proporción de la brecha entre el nivel inicial y el nivel del estado estacionario entre ambos, que se va a cerrar al año, va a ser la misma. Como B va a tener una brecha más amplia, B va a crecer más rápido. ¿Ok? Eso es si partieran del mismo punto. Pero en el ejercicio no partían del mismo punto. En el ejercicio, ¿ok? En el ejercicio, K sub 0 B, K sub 0 B, arrancaba desde atrás y K sub 0 A arrancaba más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que A arrancaba más adelante, pero tenía una menor brecha frente a su estado estacionario. Nada más iba a converger desde el punto K sub 0A hasta el punto K asterisco A. En cambio, B, ¿ok? Iba a converger todo esto. Iba a converger todo esto hacia su propio estado estacionario. Entonces, va a haber convergencia entre B y A. Va a haber convergencia entre Madrid y Barcelona. Bueno, tú podrías argumentar que en el mediano plazo, es decir, desde el momento inicial hasta que, hasta que B llegue al estado estacionario de A, ¿ok? Mientras B va desde su punto inicial hasta el estado estacionario de A, entonces B va a estar creciendo a una mayor tasa que A y eventualmente en algún punto va a superar a A. ¿Ok? Entonces van a estar como que eh, B va a estar creciendo más rápido que A, ¿ok? Inicialmente se supone que es una economía más rica en términos de producto por trabajador, pero poco a poco se van a ir acercando, poco a poco se van a ir acercando, ¿ok? Poco a poco se van a ir acercando y va a llegar a un punto en donde B va a superar a A, ¿ok? Y una vez que B supere a A, se va a voltear la tortilla, ¿ok? Eh, va, eh, Cuando B supera a A, van a dejar de converger y más bien van a empezar a diverger. ¿Por qué? Porque B va a estar creciendo a una tasa más grande que A, ya siendo un país más rico que A, en términos por trabajo, de per cápita, pues. Inicialmente, B era un país más pobre que A, en términos per cápita. Entonces podrían decir entre comillas, podrían estar convergiendo, pero una vez que B se convierta en el país que es más rico de los dos y sigue creciendo a una tasa más alta, entonces, bueno, ya deja de haber convergencia y empieza a haber divergencia. Este, Muy poca gente respondió a eso. Muy poca gente respondió a eso. Era una pregunta relativamente complicada, o sea, era medio una concha de mango. Pero igual no estoy siendo tan fuerte en la corrección de esa pregunta. Si alguien me explica bien, con buenos argumentos, bueno, que hay una divergencia, porque tienen distintos estados estacionarios y tal, estoy aceptando parte de los puntos con esa respuesta. Eh, o sea que el ahorro no determina la velocidad de transición porque no influye en beta. Ya, timer, timer, timer. En términos de cuánta proporción del gap se cierra,
no influye. Pero sí influye en la dinámica de transición, porque te expande, o sea, un mayor nivel de S implica un estado estacionario más lejos, ¿ok? Es decir, si el ahorro es mayor, el estado estacionario queda más lejos, entonces la brecha es más amplia. Entonces, por ejemplo, si beta es 5% para los dos, en el corto plazo el que va a crecer más es el que tenga una brecha más grande. ¿Ok? Si en el corto plazo se cierra 5% de la brecha al año para ambos casos, entonces el que tenga una brecha más grande va a tener el 5% de la brecha más grande, va a ser más grande que el 5% de la brecha chiquita. No sé si eso queda claro. ¿Eso se entendió? O sea, si tu brecha es 100, si tu brecha es 100 entre K sub 0 y K asterisco, y beta es igual a 5%, entonces, o sea, si beta es igual a 5% y tú tienes una brecha de 100% entre K sub 0, de 100% no, de 100 unidades entre K sub 0 y K asterisco, entonces al año el primer año vas a llegar a, o sea, si K sub 0 es igual a 0, por ejemplo, si K sub 0 es igual a 0, el primer año vas a estar en 5, ¿ok? Pero si tú tienes un K sub 0 igual a 0 y un K asterisco igual a 1000, entonces el primer año vas a llegar a 50, ¿ok? Porque el 5% de 1000 va a ser mayor que el 5% de 100. Entonces, S determina K asterisco. Entonces, aunque S no esté dentro de la fórmula de beta, S va a determinar cuál es K asterisco. Y si tu K asterisco es mucho más grande, es mucho más amplio, está mucho más a la derecha, entonces la brecha entre el punto inicial y tu punto final va a ser más grande, ¿ok? Y cuando cierres el 5% de esa brecha, vas a estar cerrando una mayor distancia. ¿Esa parte quedó clara? O sea, no es que ese es irrelevante para la dinámica de transición, sí es relevante. Es relevante en la medida que determina cuál es el estado estacionario. Entonces, ¿cuál es otra manera de ver este gráfico que habíamos hecho acá? Otra manera de verlo, que es la manera que la mayoría trató de graficar. Hacemos otro gráfico, ¿ok? Y esta vez, vamos a usar otros colores, hacemos otro gráfico, y esta vez vamos a hacer el gráfico de la dinámica de transición. ¿Ok? Y aquí vamos a tener dos funciones distintas. ¿Ok? Estas funciones van a ser SY entre K. Pero el primer S va a ser S1 y el segundo S va a ser S2. S2 es mayor a S1. ¿Ok? S2 es mayor a S1. Entonces, como S2 es mayor a S1, la curva de S2 está más expandida, ¿ok? Pero lo que decíamos en este caso, en el caso de la pregunta 1.C, era que había un país que, si no me equivoco, era Madrid. Un país no, pues una economía, una ciudad que era Madrid, que arrancaba en este punto. Barcelona arrancaba más o menos en este punto, arrancaba por encima de Madrid, y el estado estacionario de Barcelona
estaba antes que el estado estacionario de Madrid. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera de ver lo que ya habíamos visto antes. Acuérdense que la distancia entre la curva azul y la curva roja representa la variación en el tiempo proporcional de K, es decir, la tasa la tasa a la que anualmente aumenta K, el acervo de capital por trabajador. Y entonces al comienzo, Madrid tenía una mayor tasa que Barcelona. Barcelona era una economía más rica, y como Barcelona era una economía más rica, tú podías argumentar que había cierta convergencia hasta llegar al estado estacionario de Barcelona, ¿ok? Y luego de eso, Madrid seguía creciendo y había divergencia, porque simplemente, Barcelona llegaba a un estado estacionario mucho más bajo, y Madrid no solamente es que tenía un estado estacionario más lejos, sino que era un país más rico y crecía a una tasa más rápida. ¿Okay? Entonces ibas a tener una divergencia entre ambas economías. Esa parte quedó clara. En el segundo ejercicio, ¿ok? Teníamos un modelo acá. En ese modelo acá había una curva que era SY. SY, recuerden que es igual a S por A por K en el modelo acá. ¿Ok? Y al comienzo arrancábamos con un mayor nivel de K por N más G más la tasa de precisión. Al comienzo había ligeramente mayor de precisión de lo que había inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú arrancabas con un punto inicial en K sub 0, y la de precisión es más alta, sí, Anthony, se podría decir que Madrid tendría una mejor economía que Barcelona en el largo plazo. Entonces, en esta pregunta, la 2, si tú arrancas en un nivel K sub 0, y acuérdense que como SY es igual a S por A por K, si tú tachas K en los dos, entonces la discusión se vuelve ¿qué es mayor? Si SA o N más G más la tasa de precisión. Al comienzo, SA era menor. Y como SA era menor, ibas a tener una convergencia al estado estacionario donde K es igual a 0. ¿Ok? Ibas a converger a la desaparición perpetua, pues a la desaparición total. Ibas a converger perpetuamente hasta llegar hasta desaparecer. ¿Ok? ¿A qué tasa? Ibas a converger K puntico entre K, iba a ser SA menos N menos G menos, perdón, la tasa de precisión. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a esa tasa ibas a estar decreciendo anualmente en términos de tu acervo de capital por trabajador, hasta llegar a cero. Y en 2.b tenías un aumento en S, que te permitía tener un SA mayor a N más G más la tasa de precisión. Entonces, en el segundo caso tenías si esto es S1, en el segundo caso tenías una expansión de esto, ¿ok? Hasta S2 por Y. Y entonces ahí tenías un crecimiento perpetuo, tenías un crecimiento endógeno dentro del modelo,
y no ibas a converger a ningún estado estacionario porque no hay estado estacionario en el modelo acá, nada más hay uno que es cero. Entonces, si tienes crecimiento endógeno en el modelo acá, vas a estar creciendo a perpetuidad. Vas a estar creciendo a perpetuidad. Mentira, creo que en el quiz lo que aumentaba no era S, lo que aumentaba era A. ¿Ok? Tenías el mismo S, pero ahorita SY era con un Y2. Y Y2 estaba determinado por, era igual a S por A2 por K. ¿Okay? Eso era lo que sucedía en el ejercicio, en el parcial. Tenías una expansión de A exógena, ¿ok? Por fuera de lo que te diría G. O sea, si G es la tasa a la que crece anualmente la tecnología, entonces puedes tener un choque exógeno que haga que crezca a una tasa mayor que esa de un momento para otro. Entonces, bueno, tuviste un choque A, tienes mayor productividad. Ese choque puede ser un choque tecnológico, como también puede ser, por ejemplo, un choque a las reglas de juego, puede ser un choque institucional, una liberalización de la economía, por ejemplo, algo por el estilo. Un ambiente, un clima de inversiones que es eh, más receptivo a las inversiones extranjeras, una mejora en el ambiente de inversión, por ejemplo, ofreciendo mayores garantías a la propiedad privada, etcétera. Una tasa de inflación más baja, con menor volatilidad del tipo de cambio, cosas como esa pueden afectar el ambiente económico de tal manera que tengas un choque en A, ¿ok? Entonces, bueno, tienes un aumento en A, A pasó de ser 0,5, pasó a ser 1, y entonces tuviste un SA mayor a N más G más la tasa de precisión, y entonces en ese momento empezaste a tener crecimiento endógeno. Cuando empiezas a tener crecimiento endógeno, creces hasta el infinito, ¿ok? Tienes crecimiento perpetuo. ¿A qué tasa? A esta tasa, ¿ok? A la tasa SA menos G menos N menos delta, ¿ok? Entonces, eso por el lado del segundo ejercicio. Entonces, en la parte A tenías un decrecimiento perpetuo hasta cero, y en la parte B tenías un crecimiento endógeno, un crecimiento perpetuo hasta el infinito. ¿Qué otras preguntas habría que responder? ¿Qué otras preguntas? No entiendo bien la diferencia entre esa fórmula de la variación proporcional de K y beta. O sea, ambos son como una tasa de variación de K. No, ya va. La tasa de variación anual de K es esta. Es la variación de K al año, que es K puntico, entre K. Eso te lo convierte en una tasa de crecimiento proporcional, una tasa de crecimiento sobre sí mismo. ¿Ok? Entonces, lo que te dice beta es qué proporción de la brecha se cierra al año. ¿Ok? ¿Qué proporción de la brecha se va a cerrar al año? Es otra manera de... Pueden ser dos maneras para calcular algo similar. Pueden ser dos maneras para calcular algo similar. Lo bueno de beta, es que el problema de esta fórmula, o sea, esta fórmula, la primera, ¿cómo se llama? En el modelo acá es bastante sencilla, porque si tú divides SY entre K, esto va a ser igual a SA. ¿Ok? Es bastante sencillo, es una tontería. Es muy fácil calcularlo. Pero en el modelo de Solow, si tú divides SY entre K, va a ser algo mucho más complicado, ¿no? Te va a dar S por K a la alfa menos 1. Y K a la alfa menos 1 es algo que realmente
eh, no nos dice mucho. O sea, como si K va a estar cambiando todos los años, ¿ok? Si K va a estar aumentando todos los años, en la medida que converges al estado estacionario, entonces eso va a ser algo distinto todos los años y vas a tener que estar calculando la misma fórmula todos los años para ver cuánto creces cada año en términos de K. Es un fastidio, o sea, ese cálculo sería medio tedioso. Y lo mismo con no, bueno, bueno, no, en realidad no. Y el otro lado tendrías n más g más la tasa de precisión, ¿ok? Tendrías eso. Tendrías eso, que sería, esto sería k entre n más g más la tasa de precisión entre k. ¿Ok? O sea, lo que estás haciendo es dividir entre k y te arroja esta fórmula que está aquí. Que esta fórmula es igual a la variación proporcional de k en el tiempo, al año. Entonces, a nosotros, o sea, hacer este cálculo año tras año es medio tedioso. Entonces, con beta, ¿ok? Si beta es igual a 1 más menos alfa por n más g más la tasa de precisión, ok, imagínense que esto te da 5%, entonces tú sabes que todos los años vas a estar creciendo 5%, vas a estar cerrando 5% de la brecha. Ok, entonces, para calcular, por ejemplo, si tú quieres calcular en 5 años, ¿qué porcentaje de la brecha se cerró? Bueno, tú lo que haces es hacer 1,05, ¿ok? Es decir, 1 más alfa a la n. Y 1 más alfa a la n te va a decir en el año n qué porcentaje de la brecha se ha cerrado. A ver, ya, déjame ver. Tal vez me estoy equivocando con esto. Sí, no, ya va. No, me estoy equivocando con esto. No, esto no sería, no podrías hacer esto porque uno cambia. O sea, el nivel inicial cambia. Pero bueno, el hecho es que si tú, o sea, si tú dices el primer año vas a cerrar 5% de la brecha, entonces el segundo año vas a cerrar 0,05, o sea, esto en el año 1, en el año 2 vas a cerrar 0,05 por 95, por 0,95, en el año 3 vas a cerrar 0,05 por 0,05 por 0,95. Ok, y exacto. Y ahí sí vamos a llegar, ahí sí llegas al resultado. Entonces, el cálculo terminaría siendo, bueno, esto se puede convertir en una fórmula, pues. Esto se puede convertir en una fórmula. Terminaría siendo, si 0,95, si 0,95 es 1 por 0,05, entonces el cálculo sería algo más o menos como 0,05 por 1, pero este 0,05 está a la n. ¿Okay? Este sí sería el cálculo. Entonces, con algo más o menos como esto, podrías ir calculando qué, eh, qué porcentaje de la brecha se cierra. Y fíjense que con esto nunca vas a llegar a cero. O sea, cuando llegas a cero estarías en el estado estacionario. Pero fíjense que con esta fórmula nunca vas a estar llegando a cero. Va a ser como... Hay una alegoría griega que no me acuerdo cómo es que se llama, pero es algo así como que un trotador siempre recorre la mitad del camino por segundo. Entonces el primer segundo corre rapidísimo, el segundo segundo corre un poco más lento, y a los 2 segundos ya recorrió el 75%, pero cada vez vas a estar recorriendo una menor parte. Entonces nunca vas a llegar, o sea, por eso es que vas a estar convergiendo al estado estacionario, pero no vas a llegar.
nunca lo vas a alcanzar. Porque siempre vas a estar cerrando o sea, si te falta nada más 1 centímetro para llegar, vas a cerrar vas a cerrar el 5% de ese centímetro al año. Entonces, es como, sí, bueno, esa es la dinámica en la que entrarías, pues. Eh, ok, entonces, bueno, vamos con otra. No entiendo bien la diferencia entre esta fórmula y beta. O sea, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí ya habríamos terminado con la parte uno, la parte 2. Ya terminamos, ya hicimos la pregunta 3, ya respondimos la pregunta 4, ya respondimos la pregunta 6. Ok, nos faltaría la 5, la 7, la 8 y la 9. 5, 7, 8 y 9. Entonces, vamos con el modelo de Ramsey. Vamos con el modelo de Ramsey. ¿Qué dudas? ¿Qué es lo que más, en dónde tienen mayores dudas en cuanto al modelo de Ramsey? ¿Ok? ¿Tienen dudas en cuanto a la derivación matemática? ¿Tienen dudas en cuanto a la dinámica del diagrama de fases? No entienden nada. ¿Tienen dudas en cuanto a la relación entre el modelo de Solow y el modelo de Ramsey? ¿Dónde necesitarían más ayuda? ¿Creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que necesitarían más ayuda? Ok, la relación entre el modelo de Solow y el diagrama de fases del modelo de Ramsey. Ok, esa era más o menos la pregunta, eso era parecido más o menos a la pregunta 5, ok, el tema la preferencia por el consumo presente dentro de la función de utilidad. Entonces, la principal diferencia entre el modelo de Ramsey y el modelo de Solow es que el modelo de Ramsey endogeniza la tasa de ahorro y el modelo de Ramsey endogeniza la tasa de ahorro mediante la inclusión de una función de utilidad que optimiza los individuos de la sociedad. ¿Okay? Entonces, en el modelo de Solow ya estaba como que dada la cosa. O sea, tienes una tasa de ahorro que es exógena y es tanto. En el modelo de Ramsey, los hogares están constantemente optimizando una función de utilidad que en el modelo de Solow no existe, ¿ok? Y esa función de utilidad depende de muchas cosas. Entre ellas, la función de utilidad depende hay un factor que es depende del consumo, ¿no? Y depende de la preferencia de los consumidores por el consumo presente en vez del consumo futuro, ¿ok? Y la manera como esto afecta al modelo es que si la optimización de esa función de producción arroja la tasa de ahorro que que van a tener los individuos en el presente, ¿okay? Porque cuando tú optimizas un consumo, una función de utilidad que depende del consumo, eso te va a arrojar un nivel de consumo. Y ese nivel de consumo va a ser compatible con una tasa de ahorro específica. Entonces, en cierto modo, la tasa de ahorro va a ser un output de la optimización de esa función de utilidad en todo momento. Entonces, tú vas a estar constantemente optimizando una función de utilidad que va a ir cambiando en la medida que, que tú tienes una renta distinta, ¿ok? Porque recuerden que esa función de utilidad se optimiza sujeto a una restricción que es el ingreso. Entonces, en la medida que el ingreso cambia, o sea, si tú tienes cualquier cambio en el stock de capital por trabajador, vas a tener un choque al ingreso. Ese ingreso va a tener un impacto sobre la restricción presupuestaria a la cual está sujeta la función de utilidad y en ese sentido va a afectar el proceso de optimización de la utilidad de los hogares. Que acuérdense que eso es una función de utilidad intertemporal
que considera tanto el consumo de hoy como el consumo del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los cambios en el acervo de capital por trabajador afectan el nivel de renta por trabajador y el nivel de renta por trabajador afecta la restricción presupuestaria a la cual está sujeta las decisiones de optimización de la función de utilidad, ¿ok? Entonces, ese cambio en la optimización de la función de utilidad te va a arrojar un nivel de consumo distinto. Y entonces, si los cambios en el nivel de consumo afectan los niveles de K, entonces vas a tener una relación simbiótica entre la variación del consumo y la variación del stock de capital. Entonces, el capital va a afectar al consumo y el consumo va a afectar al capital. Entonces, constantemente se van a estar afectando de manera entrelazada esas dos variables, el consumo y el capital por trabajador. Y lo interesante de esto es que como la tasa de preferencia por el consumo presente, esa letra griega, RO, como RO, va a interferir en el proceso de optimización de esa función de utilidad, entonces cualquier cambio en RO va a afectar a esa relación simbiótica entre el consumo y el stock de capital por trabajador. Entonces, en la medida que aumente RO, tú vas a tener una menor preferencia por el consumo futuro y una mayor preferencia. Vas a estar descontando en mayor medida el consumo futuro porque se supone que estás teniendo una mayor preferencia por el consumo presente. ¿Ok? Entonces, si tú prefieres menos el consumo futuro, prefieres más el consumo presente, eso quiere decir que esa relación simbiótica entre el capital y el consumo se va a ver alterada de alguna manera. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un modelo de Ramsey donde ρ es igual a cero, donde no hay una preferencia por el consumo preferente, entonces el consumo futuro no se descuenta a la hora de optimizar la función de utilidad intertemporal. Entonces vas a tener una función de utilidad vas a tener un estado estacionario que se parece mucho, mucho más al estado estacionario del modelo de Solow. ¿Ok? Si ρ es igual a 0, el estado estacionario del modelo de Ramsey va a ser muy, muy, muy parecido al estado estacionario del modelo de Solow. Pero como ρ es un número positivo, entonces el consumo presente se va a preferir y te vas a alejar de ese óptimo de largo plazo que cumple la regla dorada. ¿Ok? Porque vas a estar consumiendo más de lo que consumirías en la regla dorada porque simplemente tú no tienes tanto el consumo futuro no te genera tanta utilidad, entonces en el presente estás como que constantemente tomando decisiones subóptimas a largo plazo. ¿Ok? Entonces poco a poco vas a estar consumiendo niveles altos que son subóptimos a largo plazo y eso va a generar un menor crecimiento del stock de capital por trabajador, menor al óptimo, y al final cuando alcances el estado estacionario va a ser un estado estacionario que está por debajo de la regla dorada. ¿Ok? Va a estar por debajo de la regla dorada. ¿Por qué? Bueno, porque por la existencia de RO. ¿Y por qué existe RO? Bueno, por razones que se salen de la economía, razones psicológicas, razones evolutivas, razones de diversa índole que hay que considerar para que los modelos se asemejen mucho más a la realidad. Eso por el lado de cuál es la relación entre el modelo de Solow y el modelo de Ramsey.
Y eso es lo que te explica la respuesta a la pregunta 5, que en general los exámenes que he ido corrigiendo, los preparciales que he ido corrigiendo, en general han tenido buenas respuestas a esa pregunta. Más preguntas. Recuerden que la idea de esta clase es que vayan teniendo 1000 preguntas y que hayan como que preguntas en el inventario para que se puedan responder la mayor cantidad de dudas posible. ¿Alguien está levantando la mano? Ok, otras preguntas. Bueno, sí, mientras no hay otras preguntas, vamos respondiendo la pregunta 7. En la pregunta 7, ok, teníamos una trampa de pobreza, ok, una trampa de pobreza en donde inicialmente, dentro de la dinámica de transición, la curva era como la del modelo de Solo. Luego tenías un tramo con rendimientos crecientes a escala y luego tenías otro tramo con rendimientos decrecientes a escala, estilo modelo de Solo. ¿Ok? La pregunta era si puede haber si un país puede salir de la trampa de pobreza mediante aumentos en la tasa de ahorro. Y bueno, existen casos donde no se podría, si el aumento de esa tasa de ahorro no supera la línea de la depreciación por unidad efectiva de trabajo. Entonces pues el país va a seguir estando en la trampa de pobreza, pero si el aumento del ahorro es suficientemente grande como para sacar ese primer tramo, en un nivel superior a la línea de depreciación por unidad efectiva de trabajo, entonces pues esta economía va a poder superar la trampa de pobreza. Inicialmente, ¿okay? Va a tener recuerden que la distancia entre ambas curvas representa la variación de K en el tiempo, y si esto es positivo, ¿ok? Entonces vas a tener crecimiento. Al comienzo el crecimiento va a ser más grande, luego va a ser menor y luego va a volver a ser más grande. Hasta que empieza, mientras está en el tramo de rendimientos crecientes, hasta que, bueno, luego empieza a seguir creciendo, pero a una tasa menor. Y cuando cruzas esta barrera, llegas al estado estacionario. Un estado estacionario ya es un país industrializado. Entonces se podría decir que este primer tramo es como un tramo de economía medio agrícola, luego en el segundo tramo tienes un proceso de industrialización. En ese proceso de industrialización estás aprovechando las economías de escala para tener un crecimiento donde el capital rinde a una tasa creciente a escala, y luego una vez que ya estás como que en el late stage de la industrialización, estás creciendo a una tasa con rendimientos decrecientes, ¿okay? Hasta que, bueno, que alcanzas el estado estacionario del país rico, y bueno, llegas a un estado estacionario en donde creces a una tasa per cápita equivalente a la tasa de crecimiento tecnológico, y creces a una tasa nominal equivalente a la suma entre la tasa de crecimiento tecnológico y la tasa de crecimiento poblacional. ¿Ok? Eso por ese lado. La idea en esta pregunta no era, nuevamente, y para el parcial tengan esto en cuenta, la idea en esta pregunta no era hacer el gráfico y ya. O sea, no era hacer el gráfico y dejar esto así. Dejar esto así en medio de la página. Sino que describieran argumentativamente qué es lo que está sucediendo. O sea, qué es lo que sucede a lo largo de o sea, por qué esa curva tiene esa forma, por qué cuando la línea azul es mayor a la línea roja estás creciendo en el tiempo, a una tasa mayor a N más G, y por qué ese tramo del medio tiene rendimientos crecientes, etc. Y que describieran el segundo caso también, o sea, el caso en donde no sales de la trampa de pobreza.
Si no sales de la trampa de pobreza, ¿ok? Es porque tienes un estado estacionario, ¿ok? Que es estable eh, y que está por debajo del estado estacionario del, del país rico. Un estado estacionario de países pobres, y para salir de ese estado estacionario vas a necesitar un impulso que te lleve a un nivel mayor a este que está aquí, que es el estado estacionario de países de ingreso medio, que es un estado estacionario inestable. ¿Ok? En ese estado estacionario inestable, si tú estás exactamente en el estado estacionario, no, o sea, te vas a quedar ahí. Pero en la medida que tú subas un poquito o bajes un poquito de ese estado estacionario, entonces vas a converger o al estado estacionario del país pobre si bajaste, o al estado estacionario del país rico si subiste. Entonces es un estado estacionario, por eso se dice que es inestable, porque a cualquier nivel cercano a él, no te vas a acercar a él, sino que te vas a alejar. Por eso es inestable. Puedes estar a 0,01% de distancia del estado estacionario inestable e igual no vas a converger a él. Vas a converger al estado estacionario del país pobre o del país rico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, parece que no hay más preguntas. No entiendo por qué. Este, a ver, yo estoy respondiendo el quiz, el preparcial, porque no me han hecho preguntas específicas, pero la idea es que se imaginen casos donde existe un choque, por ejemplo, no sé, a la tasa de crecimiento tecnológico, o un choque a la función de producción, o un choque a la tasa de precisión en el modelo de Ramsey, o un choque a la tasa de crecimiento poblacional en el modelo de Ramsey, o que de repente arrancas en un punto divergente en el modelo de Ramsey. O sea, la idea es que se vayan imaginando escenarios que pueden salir en el parcial, y si tienen suerte y hacen una pregunta correcta, una pregunta que esté en el parcial, yo les voy a poner la respuesta aquí mismo. Entonces, la idea es que vayan haciendo preguntas, se vayan imaginando escenarios, y, y eso les lleve a sacar una mejor nota del parcial, ¿no? Este, Preguntas sobre ciclos económicos, preguntas sobre el selectorado, los márgenes de violencia, eh, las trampas de violencia, las instituciones, todo es válido. Y si no hay preguntas, bueno, podemos dejar la clase hasta aquí. Y, y se prepararían por su cuenta entonces. Las de teoría están un poco más claras, ok. Las de teoría están más claras. Sí, a ver, mira, lo que falta en las de teoría, para la pregunta 8 de ciclos económicos, lo que tienen que hacer es ver todos la clase de ciclo económico, las dos clases que hubo sobre ciclo económico. Y para responder la pregunta 9, lo más recomendable es ver las últimas dos clases que tuvimos sobre instituciones y escuchar los últimos dos podcasts de la selección, ¿no? Lo que tiene Bruce Bueno de Mezquita que decir, y lo que tiene para decir Barry Weingast. La brecha de la pregunta 1B. Ok, bueno, aquí hay dos preguntas. Aquí hay dos, o tres. Ok, vamos, la 1.2. En la 1.2 habían varias preguntas incluidas en esa pregunta 1.2. ¿Ok? En primer lugar, bueno, estaba el choque que comentamos aquí, un choque donde tienes un aumento en la tasa de ahorro, ¿ok? Aumentó la tasa de ahorro, y como aumentó la tasa de ahorro, este, aquí, este era el ejercicio, como aumentó la tasa de ahorro, entonces vas a tener un estado estacionario más allá, un estado estacionario de mayor
donde el capital por trabajador es más alto, donde el nivel de producto por trabajador es más alto, donde el nivel de consumo por trabajador es más alto. Entonces ahí tenían que volver a calcular cuál es ese estado estacionario, tenían que calcular otra vez cuál va a ser si estás o no cumpliendo la regla dorada. En este caso sí estabas cumpliendo la regla dorada porque el nivel de ahorro era igual a alfa, que era 50%. Y luego habían dos preguntas extra. Que la primera era calcule el porcentaje de la brecha entre K y K asterisco que se va a cerrar anualmente. Esto lo que les estaba preguntando era beta. ¿Cuál es beta? ¿Ok? La pregunta era sencillamente, mira, tenían que agarrar beta, que es 1 menos alfa, por n más g más la tasa de precisión. Calculaban eso, el resultado de eso era 0,05, que es igual a 5%, y entonces la respuesta de esto era, a esa pequeña pregunta, era el 5% anualmente, se va a cerrar el 5% de la brecha entre donde estamos inicialmente y nuestro estado estacionario. ¿Ok? Esa era la respuesta a esa pregunta. Y la otra pregunta que había era qué va a pasar con el consumo a corto plazo y a largo plazo. Si nos pregunta cuánto tiempo tendría que pasar para que se cierre la brecha, ¿cómo sería? Ajá, ya voy con eso, Hugo. Pero ya va. En cuanto a la otra pregunta de 1.b, ¿qué sucede a corto y a largo plazo con el consumo? Bueno, lo que tenía que decir era que a corto plazo, como tienes un aumento en la tasa de ahorro, a corto plazo vas a tener una disminución del consumo. ¿Ok? Porque vas a estar en un nivel de K. O sea, imagínense que están aquí. ¿Ok? Imagínense que ustedes terminaron la primera pregunta aquí, 1.a, están en K sub 1, ¿ok? Y ahorita tienen un estado estacionario, distinto porque este, cambió el ahorro. ¿Ok? Entonces, inicialmente, recuerden que esto que está aquí correspondía antes a su nivel de ahorro, pero ahorita su nivel de ahorro es este. Entonces, antes su nivel de consumo era este, pero ahora su nivel de consumo es este. ¿Ok? Entonces, inicialmente, instantáneamente, si su tasa de ahorro cambia de 25 a 50%, va a caer el consumo, porque C2 es menor a C1. Pero, poco a poco, en la medida que converjan al nuevo estado estacionario, ¿okay? Van a tener un nivel de consumo que va a ser equivalente a este nuevo nivel de consumo, ¿okay? Donde se supone que es mayor, porque etcétera, 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 porque tiene un mayor nivel de renta, etcétera. ¿Okay? Este nivel de aquí se supone que va a ser mayor a segundo. Gráficamente no lo ven porque no soy muy bueno haciendo dibujo técnico, pero matemáticamente se estaría cumpliendo eso. ¿Okay? A ver, ahorita sí escribieron. Bastante. ¿De dónde nos habíamos quedado? 1.b. Yo quiero saber qué pasa si hay un choque en la tasa de precisión del modelo de Ramsey. Dice Gustavo. Bueno, ahorita vamos para el modelo de Ramsey. Voy a terminar de leer las preguntas. ¿Cómo sería un choque en el aumento de las CES por aumento de precisión? Bueno, las CES vamos a responder eso rápido. Acuérdense que en CES, que esto puede ir para el parcial, aquí tienen N más G más la tasa de precisión, y ustedes van a tener una ¿cómo se llama? Nunca van a cruzarla, nunca van a cruzar ese nivel de la depreciación. Entonces siempre van a tener
un SY mayor a la depreciación y van a estar creciendo endógenamente, pero van a tener crecimiento endógeno, pero al comienzo van a tener un mayor crecimiento porque al comienzo la tasa de crecimiento va a ser más alta y luego, bueno, esa tasa de crecimiento se va haciendo más chiquita, pero siempre va a ser positivo. ¿Okay? Entonces, si tienes un aumento de la depreciación en el modelo CES, ¿ok? Puede llegar hasta un punto incluso, pueden llegar incluso hasta un punto, si aumenta tanto, pueden llegar a un punto en donde incluso, puedes tener eh, em, un nivel de variación de K negativo en el tiempo. ¿Okay? Eso obviamente dependiendo de cómo lo construyes. Los modelos CES están construidos de manera que esto no suceda. O sea, están construidos precisamente para que sea un caso en donde esto no suceda. Es como que una construcción matemática con la intención de que eso no pase, entonces no vas a hacer un caso en donde pasa, porque para eso haces un modelo de solo normal y ya. Me llamó la atención eso de qué pasaría si aumenta la tasa de crecimiento poblacional en el modelo de Ramsey, tendría el mismo efecto que si la depresión aumenta o no. Ok, ya vamos con eso. Ya vamos con el modelo de Ramsey, vamos con la depreciación y la tasa de crecimiento poblacional. Profesor, respecto a lo del beta, si nos pregunta cuánto tiempo tendría que pasar para que se cierre la brecha, ¿cómo sería? Bueno, lo que te va a arrojar beta es una tasa de qué proporción de eso se cierra al año. Nunca vas a cerrarla completamente. Entonces, si yo te pregunto cuánto tiempo va a pasar según beta para que se cierre completamente la brecha, la respuesta es infinito, nunca se va a cerrar. Van a pasar infinitos años y no se va a cerrar. Porque nunca vas a converger completamente. Siempre vas a estar, cada vez vas a estar más cerca, pero nunca vas a estar completamente en el estado estacionario. Eh, eh, entonces, los ejemplos que pone el libro, por ejemplo, son cuánto tiempo vas a pasar antes de cerrar mitad de la brecha. Que eso es un ejercicio que yo sí les podría preguntar. ¿Cuánto tiempo, cuántos años van a pasar antes de que se cierre la brecha? Entonces, por ejemplo, si beta es igual a 30 a un tercio, ¿ok? A un tercio. Entonces, el primer año se va a cerrar un tercio de la brecha. El segundo año se va a cerrar un tercio por dos tercios, que es lo que quedaba. O sea, como ya el primer año se cerró un tercio, lo que queda para después del segundo año son dos tercios. Entonces, multiplicas eso que queda por un tercio. Luego, el tercer año, esto es en el año 1, esto es en el año 2. En el tercer año, vas a multiplicar un tercio por un tercio por dos tercios y así sucesivamente. Y ustedes lo que van haciendo es sumando esto, suman un tercio, más un tercio por dos tercios, más un tercio por un tercio por dos tercios, y así sucesivamente. Y cuando eso sea mayor a 50%, cuando eso sea mayor a 0,5, es porque ya cerraste por lo menos mitad de la brecha. ¿Ok? Entonces, si yo les hago ese ejercicio, lo más probable es que sea un ejercicio donde la cantidad de años es poca, o sea, para que no sea un fastidio el cálculo para ustedes. Lo importante es que entiendan el principio, o sea, la esencia del cálculo que están haciendo, no que se pongan a calcular 45 años. Pero si se empieza a poner tedioso, obviamente la manera más fácil de calcular esto es con Excel. ¿Okay? En Excel agarras y vas multiplicando, o sea, la primera celda es 1 por un tercio, la segunda celda es el resultado de la primera celda por un tercio, la tercera es el resultado de la segunda celda por un tercio. Y bueno, y haces otra celda donde vas sumando cada uno de los resultados y cuando vean que eso supera 0,5, ya saben que en ese año se cerró más de la mitad de la brecha.
Entonces, eso podría ser una pregunta del parcial. Y es extremadamente sencillo resolver eso en Excel. O sea, si la depreciación aumenta, hay que tener mayor ahorro para que sea mayor a lo que se deprecia el capital y poder tener crecimiento del capital per cápita en el tiempo, pero ¿cómo lo argumento con la población? Simplemente diciendo que el ahorro tiene que ser mayor para que haya mayor inversión de capital per cápita. Claro, porque estás hablando en términos per cápita, Michelle. Em, si tú tienes crecimiento, si tú tienes crecimiento del capital, pero ese crecimiento está por debajo de la tasa de crecimiento poblacional, cada vez vas a tener un menor acervo de capital. Entonces, por eso es que, como estamos hablando en términos por trabajador o en términos per cápita, como lo quieran ver, por eso es que el efecto de N es más o menos parecido al efecto de la tasa de depreciación. No es porque, este, no es porque el N te deprecie el capital, sino porque lo que nos interesa son las cosas en términos per cápita. No en términos nominales o absolutos. Exactamente, sí, tendría que ser mayor para que haya inversión per cápita positiva y así alcance que sea más grande, etcétera, etcétera. Exacto. Em, eso es uno a lo que crece beta elevado a los años, creo. Sí, bueno, eso lo hice ahorita. Ese cálculo, este cálculo que estaba haciendo aquí, lo hicimos antes en esta misma clase de repaso. Aquí está, con el caso de 5%. ¿Qué haces? Bueno, en el primer año multiplicas 1 por 0,05, beta es 5%, y luego vas poniendo en la siguiente celda, multiplicas el resultado de eso, que va a ser 0,95, lo multiplicas por 0,05 otra vez, y en la siguiente celda multiplicas ese segundo resultado por 0,05 y en la siguiente celda multiplicas ese tercer resultado por 0,05 y así sucesivamente, ¿no? Vas corriendo la fórmula hacia abajo y puedes tener una segunda columna en donde vas sumando, vas haciendo una sumatoria de todo lo que estaba arriba. Y entonces, cuando esa sumatoria supere el 0,5, saben que ya se cerró mitad de la brecha. Y lo mismo si les pregunto cuánto tiempo pasa para que se cierre el 75% de la brecha. Obviamente va a ser una cantidad de años mucho más alta, ¿no? Pero bueno, la idea es que entiendan qué es lo que están haciendo. O sea, la idea, y esto quiero que se lo lleven para el parcial, está bien que calculen las fórmulas, o sea, que utilicen las fórmulas para calcular el resultado, pero no me sirve, para el quiz se los dejé, para el quiz, si me ponen el resultado, van a tener bastantes puntos. No la nota completa, pero bastantes puntos. Pero en el quiz tienen que escribir, tienen que argumentar qué es lo que está pasando. O sea, no me sirve que me cierren beta igual a 0,05 y lo encierren en un cuadrito. Si no me explican qué significa beta, si no me explican qué significa ese 0,05, no, o sea, no me están diciendo nada, pues. Perfectamente se podrían haber copiado eso, o sea, perfectamente podrían haberlo escrito en un grupo que tengan ustedes, dicen, ajá, beta es 0,05 y encierran eso en un cuadrado y ya tienen los puntos. No, o sea, la idea es que expliquen qué es lo que está pasando, qué significa beta, qué significa 0,05, cómo se come eso en el modelo. Y que me digan paso a paso, bueno, como hicieron en el primer parcial, que tienen que, o sea, si hay un movimiento, una expansión del gasto, bueno, ¿qué sucede con la IS? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa? ¿Cómo interactúa eso en el modelo? O sea, tienen que explicarme cómo, paso a paso, qué es lo que está sucediendo. En el modelo de Solow o el modelo de Ramsey, si tienes un choque, eso va a generar un desequilibrio y van a haber ciertos mecanismos endógenos que se van a encargar de solucionar ese desequilibrio. Si tienes un choque exógeno en la tasa de ahorro, eso en el corto plazo va a generar una caída del consumo. En el corto plazo va a generar una caída del consumo, ¿ok? Pero en el corto plazo va a generar un aumento en el ahorro agregado a nivel nacional, que va a significar un aumento en la inversión. Eso va a hacer que la inversión por trabajador sea mayor que la depreciación del capital por trabajador.
Y entonces poco a poco vas teniendo un crecimiento del stock de capital por trabajador. Vas teniendo una formación de capital neta, de capital fijo neta, positiva por trabajador. ¿Ok? Entonces, y poco a poco aumentando K. Hasta que, bueno, hasta que vas llegando al estado estacionario, y como vas llegando al estado estacionario, la distancia entre lo que se invierte y lo que se deprecia se va haciendo cada vez menor, y poco a poco eso va a ser positivo hasta que se vuelva cero, y cuando se vuelve cero, entonces estás en el estado estacionario y el crecimiento es igual a lo que te dice la tasa de crecimiento tecnológico, o lo que nos dice la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de crecimiento tecnológico. Okay, esa sería como que la respuesta paso a paso, ¿no? Otra pregunta. Pueden usar el micrófono para no tener que escribir 500 párrafos. Ok, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, ¿sabes? En el modelo de trampa de pobreza, o sea, Ajá. como que yo no había razonado, o sea, simplemente decía como que hay un tramo con rendimientos decrecientes y otro con rendimientos crecientes, pero no había como que razonado porque hay un punto en el que empieza a ser, o sea, en el que empieza a tener rendimientos crecientes, porque se supone que cada vez que estás más a la derecha, más te aumenta el capital per cápita. Ok. Y, o sea, si más te aumenta, se supone que en general, cuando tienes rendimientos decrecientes, más capital, cada vez te va a generar menos rendimiento. Pero entonces no entiendo qué es lo que hace ese shift para que empiece a hacer rendimientos crecientes, pues. Claro, o sea, a ver, en el modelo de trampa de pobreza, la función de producción no cumple las condiciones de nada. O sea, tú tienes como que tres tramos distintos, en donde el primero y el tercer tramo cumplen las condiciones de nada, pero el segundo no. Entonces, es como si tuviera, en matemática, ustedes vieron como que, creo que vieron funciones que no son continuas, que tienen como tramos, pues. Entonces, aquí tendrías un tramo en la mitad, donde la función de producción no cumple las condiciones de nada, y bueno, y tú podrías argumentar que eso se debe, bueno, lo que hacen en la literatura es argumentar que eso se debe a el tramo en donde las economías comienzan un proceso de industrialización, y como, exacto, funciones con trozos, a trozos. Entonces, tú tendrías en el segundo tramo, empiezas a aprovechar los beneficios de la industrialización, empiezas a aprovechar las economías de escala a nivel industrial, y como aprovechas economías de escala, eso quiere decir que tienes un rendimiento creciente del capital en ese tramo, y poco a poco, bueno, vas aprovechando esas economías de escala hasta que se te gastan, pues, hasta que llegas a un punto en donde ya dejan de haber economías de escala y empiezas a volver a tener rendimientos decrecientes del capital. Entonces, en el primer tramo de la función, por ejemplo, tú podrías argumentar que es una economía que cumple con las condiciones de INADA, porque, qué sé yo, es una economía agricultora, en donde el capital representa que si unos camiones, unos caballos, eh, una maquinaria para el procesamiento de comida, y un sistema de riego. Y entonces, obviamente, el primer sistema de riego te rinde más que el cuarto sistema de riego que instalas. El quinto caballo te rinde mucho más que el caballo número 500. El tractor 5 te rinde más que el tractor 10, y así sucesivamente. Entonces cumplen las condiciones de nada. Pero si tu país se industrializa, o sea, si empiezas a acumular capital a niveles altos que te permiten tener un sistema financiero ya más profundo, que te permite hacer inversiones más grandes, y de repente empiezas a montar una fábrica, distintas fábricas en el país. Entonces, bueno, puedes empezar a aprovechar ciertos beneficios crecientes a escala del proceso de industrialización, y el proceso también puede coincidir esto con un proceso de liberalización de la economía, etcétera, etcétera. O sea, tú te puedes inventar 1500 historias de por qué el trozo del medio tiene rendimientos crecientes a escala. Pero básicamente es una manera de
escribir una función de producción que te permite dibujar casos de trampa de pobreza. ¿Ok? Y bueno, esto es un caso de trampa de pobreza. El caso donde la función de producción es de este estilo. Pueden haber otras trampas de pobreza, o sea, pueden haber trampas de pobreza que no están determinadas porque el rendimiento del capital es menor en el tramo que viene antes de la industrialización. O sea, o porque el ahorro es bajo. O sea, tú puedes tener una trampa de pobreza como la que menciona Weingast, en donde tú tienes, la trampa de pobreza se debe a una trampa de violencia, por ejemplo. O sea, esto es como la clase de ciclos económicos donde, mira, la realidad es que puedes tener muchos ciclos económicos distintos. No es como que todos los ciclos económicos surgen por distorsiones del Banco Central, o no es como que todos los ciclos económicos surgen por choques exógenos a la productividad total de factores, o no es que todos los ciclos económicos surgen por una caída en los espíritus animales, según Keynes, que hacen que haya una caída en la demanda agregada que no está sustentada por un choque de oferta agregada. O sea, pueden suceder casos donde alguna de esos escenarios existe, pero no quiere decir que todos los casos en donde hay una trampa de pobreza o un ciclo económico tienen una misma causa. Entonces, por eso es que siempre hay que ir ampliando como que el toolbox teórico y siempre ir entendiendo como que distintas causas por las que se pueden dar ciertos fenómenos para que cuando suceda alguno tengamos una referencia teórica que nos permita explicarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de cara al parcial, hay choques que, por ejemplo, no hemos visto en esta clase. Choques, por ejemplo, de ayuda externa. Les explico cómo va a ser el parcial. El segundo parcial va a ser más o menos como el primero, una especie de como que un cuento en donde hay unas ciertas condiciones iniciales en distintas economías y esas distintas economías van sufriendo choques y van interactuando entre ellas o tal vez no interactúan entre ellas. Como aquí no tenemos comercio internacional, en estos modelos en el modelo de Ramsey o en el modelo de Solow no hay, son modelos autárquicos, entonces no vamos a ver comercio entre ellas, pero bueno, se pueden ver afectados de otra manera. Puede haber violencia que obliga a tener un choque en el selectorado, porque obliga al selectorado a disminuir su manera de violencia y cambiarlo, la manera de actuar. Entonces tal vez ese un choque externo de violencia podría causar un cambio en la toma de decisiones del selectorado o de la coalición ganadora dentro del selectorado. Cambiaría las políticas públicas y tal vez esas políticas públicas generan un choque en la productividad. O sea, eso podría ser algo que pase en el examen. Entonces es como que una manera, la idea del examen, o de repente, mira, podrías tener un modelo de Solow y sufrir ciclos económicos dentro del modelo de Solow. O sea, tienes como que una especie de tendencia a largo plazo que está determinada por el modelo de Solow, que supongan que tienen una tendencia de crecimiento a largo plazo determinada por el modelo de Solow, y tienes una especie como que de distorsiones de corto plazo que te generan ciclos económicos. Entonces, esa sería la manera como que de unir el tema 4 y el tema 5 al tema 3. Intenten imaginarse escenarios, intenten imaginar cómo esto podría afectar al modelo de Solow. O sea, por ejemplo, si tú tienes un modelo de Solow y estás en el estado, imagínense que ustedes tienen una trampa de pobreza, están en el equilibrio inestable del medio
y tienes bueno, y si no pasa nada, te quedas en el equilibrio, en el estado estacionario del medio, tranquilo, creciendo a la tasa N+G a largo plazo. Pero si tú tienes un choque, por ejemplo, como los choques de ciclos económicos reales, puede ser positivo o negativo, como los choques, puedes tener una caída qué sé yo, en los espíritus animales, como diría Keynes, en la confianza del consumidor, o puedes tener una distorsión del Banco Central que causa la quiebra de una cantidad alta en promedio de las empresas en la industria A, y entonces eso disminuye el producto o el acervo de capital o ambos en el corto plazo. O sea, podrías tener un caso en donde tienes un choque negativo o un choque positivo que te saca del estado estacionario del medio, y te lleva a converger o al primer estado estacionario o al tercero. Eso podría suceder. O podría suceder, por ejemplo, algo... podrías tener ayuda extranjera, ¿ok? Ustedes vieron en bastantes podcasts, por ejemplo, vieron los de Easterly, vieron los de Acemoglu, bueno, Esquite también habla de la ayuda extranjera, Spence habla de la ayuda extranjera, o Phelps, no recuerdo cuál de los dos. Entonces, no, Spence habla de la ayuda extranjera. Entonces, podrían tener un escenario en donde, por ejemplo, están en un modelo de trampa de pobreza y tienen un aumento de la ayuda extranjera, y esa ayuda extranjera, para tratar de sacarte de la trampa de pobreza, puede, por ejemplo, generar un choque político, ¿ok? Porque aumenta el presupuesto político de la coalición gobernante, de la coalición ganadora, y como aumenta el presupuesto político de la coalición ganadora, disminuye sus incentivos a fomentar buenas instituciones, puede cambiar el marco institucional a corto plazo, y darles como que más margen de maniobra para ser autoritarios, sin sufrir costos políticos por ser autoritarios. Y entonces eso puede generar, por ejemplo, una caída en A. O sea, tú puedes tener un choque de ayuda extranjera que momentáneamente te puede intentar sacarte de la trampa de pobreza mediante intentar financiar proyectos que aumentan el stock de capital, ¿ok? Como una especie de donaciones extranjeras para financiar inversión, pero esa ayuda extranjera puede generar, por ejemplo, un choque político que genere un cambio en el marco institucional, que genere un cambio en la productividad promedio de la economía, y entonces disminuye A. ¿Okay? Y si disminuye A, tienes una contracción de la función de producción. ¿Okay? Entonces podrías tener un escenario en donde tú, por ejemplo, estás en una trampa de pobreza, y estás en el primer estado estacionario, compatible con K-1. Los extranjeros te quieren financiar lo suficiente para llegar a K-2 o un poco más arriba de K-2, y entonces te dan todo este dinero, y supongamos incluso que hasta esas inversiones se dan. O sea, te donan para construir unas carreteras, y hasta los tipos construyen las carreteras. Pero si eso causa una disminución de A por cambios en el marco regulatorio que son racionales para el electorado, por un aumento del presupuesto político, entonces eso puede ser compatible con una disminución de la función de producción. ¿Ok? Y entonces te llevaron a K-2, pero el nuevo estado estacionario es K3, el nuevo estado estacionario medio. Entonces te llevaron hasta el estado estacionario de K-2, pero ese estado estacionario ya no es un estado estacionario,
porque hubo una contracción de la función de producción vía contracción de A, y entonces, aunque llegaste a este punto 2, en este punto 2, el crecimiento en el tiempo del stock de capital por trabajador es negativo. ¿Ok? Y entonces vas a volver a converger a un estado estacionario que ni siquiera es el primero, sino es uno más bajo. ¿Ok? Es uno más bajo. Y es más bajo porque tuviste un choque a la productividad. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿fue efectiva o no fue efectiva la ayuda extranjera? ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Qué otros casos, qué otras cosas se les ocurren? ¿Qué temas han visto, por ejemplo? ¿Qué temas interesantes han escuchado en el podcast que creen que se podría traducir en un ejercicio de examen? O sea, en ciclos económicos ya hablamos bastante. Podríamos combinar el tema 3 con el tema 4. El tema de la trampa de violencia o el tema del régimen institucional se podría juntar con el tema 3 vía A, que es la productividad. Obviamente podrían haber choques a cualquiera de los parámetros exógenos, cualquiera de los parámetros que se determinen por fuera del modelo. O sea, podrías tener un choque a la tasa de preferencia por el consumo presente, podrías tener un choque a la tasa de crecimiento poblacional, podrías tener un choque a la primera o a la segunda derivada de la utilidad con respecto al consumo. Podrías tener un choque a alfa, puede aumentar o puede disminuir alfa, puede aumentar o puede disminuir la tasa de ahorro, puede aumentar o disminuir la tasa de crecimiento tecnológico o la tasa de depreciación. O sea, todas esas cosas pueden suceder. Y la idea es que se imaginen en el modelo de Solow, en el modelo de Ramsey, en el modelo de trampa de pobreza, en el modelo AK, en el modelo CES, qué pasa si existe alguno de esos choques, ¿no? Que la utilidad del selectorado impida que se tomen ciertas políticas que hagan que los parámetros de un país pobre no mejoren. Algo así, me imagino. Entonces, sí, exacto. Aquí podrías tener un choque a la función de utilidad del selectorado. Imagínate que el selectorado, estamos hablando de un selectorado grande, como el caso de Estados Unidos, o como el caso de Francia, o como el caso de Argentina. Puedes tener un choque a un selectorado muy amplio, o puedes tener un choque a la utilidad de un selectorado pequeño. De repente, no sé, Padrino López estaba viendo Avengers, como dijeron el día en abril de 2019, estaba viendo Avengers y el tipo no se enteró de lo que estaba pasando con Leopoldo López. Pero el tipo, mira, vio Avengers y tuvo un cambio en su función de utilidad, se volvió demócrata, eso lo llevó a querer cambiar y salvar el país. Y entonces el tipo levanta el teléfono y llama a Trump, qué sé yo. O sea, tú puedes tener un choque en la función de utilidad del selectorado que los lleva a, de repente, preferir más porque claro, el selectorado también tiene su tasa de preferencia por el consumo presente. O sea, el selectorado tiene un RO implícito. Si RO, que es la tasa de descuento del consumo futuro, o la tasa de preferencia por el consumo presente, si RO aumenta, entonces ellos van a preferir estar en el poder a pesar de que sus tataranietos vivan en un país extremadamente pobre. Pero si RO disminuye para el selectorado, entonces tú puedes tener un caso en donde, qué sé yo, no sé,
Los militares en Corea del Norte leyeron Kant y se les aguó el guarapo, y entonces se empiezan a preocupar por la utilidad de los individuos del 2200, y entonces están tristes porque sus tataranietos tal vez no estén en la coalición ganadora y entonces sean pobres. Y si baja Ro, van a tener mayores incentivos a aumentar su amenaza de violencia. Eso va a aumentar el precio de la lealtad o va a generar un quiebre en el payroll piece, que puede generar un cambio en la coalición gobernante, un cambio en el jefe de Estado, etcétera, etcétera. Y eso puede generar una trampa de violencia o puede generar una transición hacia la democracia. Fíjense que el autoritarismo casi siempre es estable. Y las cosas que te llevan a salir del autoritarismo, en donde estás en una trampa de pobreza, por estar en un régimen cleptócrata y autócrata, las mismas cosas que te llevan a salir del autoritarismo, y que es un autoritarismo estable, te llevan a un régimen inestable en donde se puede dar o una trampa de violencia o una democracia. Entonces, las condiciones que hacen que un país esté en una trampa de violencia pueden estar incluso más cerca de la democracia que las condiciones que te llevan a estar en un autoritarismo extremadamente estable. O sea, un país en trampa de violencia puede estar más cerca de la democracia que un país con una cleptocracia estable. Entonces, bueno, nada, son cosas a considerar. Sí, entonces, bueno, podrías tener ese tipo de choques. Puedes tener un choque en la función de utilidad, que ese choque en la función de utilidad puede venir por un choque en rojo. Por ejemplo, en la primera derivada o en la segunda derivada de la función de utilidad con respecto al consumo. O en cualquiera, porque claro, todos estos modelos que hemos estado viendo son súper angostos, son como narrow a la hora de plantear la función de utilidad. O sea, una función de utilidad que nada más depende del consumo, como la de Ramsey, es muy miope. O sea, obviamente en la realidad no es así, pues en la realidad todo entra en la función de utilidad. En la función de utilidad entra la utilidad que me genera el consumo, como también entra la utilidad que me genera, qué sé yo, pasar tiempo con mis amigos, o con mi familia, o cosas así, donde realmente no estás consumiendo, o tal vez estás consumiendo, pero estás teniendo más utilidad de la que tendrías nada más por el consumo, o de repente la utilidad que me genera, qué sé yo, la lectura o el aprendizaje, o cosas que no necesariamente son consumo, o que no necesariamente están determinadas por el precio de lo que estás consumiendo. Tal vez algo que cuesta $5 te genera $1,000 de utilidad. Entonces, obviamente la función de utilidad siempre tienen que verla desde un punto de vista más amplio. Y uno puede hacer política económica en tema 1, o en tema 2, o en tema 3, o 4, o 5, no nada más aumentando el consumo o aumentando las variables que afectan a las funciones de producción, o las restricciones presupuestarias, sino que tú puedes hacer un cambio, tú puedes hacer política económica, por ejemplo, cambiando la función de utilidad de la gente mediante advocacy, o sea, mediante activismo, o mediante la escritura de un libro. Por ejemplo, tú puedes escribir un libro que haga que la gente de un día para otro se vuelva vegana. Y entonces, o sea, tú puedes incentivar a la gente a ser vegano poniéndole un impuesto a la carne, pero también puedes incentivar a la gente a ser vegana escribiendo un libro que los haga cambiar su función de utilidad y preferir ser vegano. Entonces, la función de utilidad siempre tienen que verla desde un punto de vista más amplio,
de lo que están viendo aquí en el modelo de Ramsey, hay que entenderla como algo mucho más abstracto y algo dinámico. O sea, la función de utilidad cambia. Yo estoy seguro que la función de utilidad mía o la de ustedes es distinta a la función de utilidad que teníamos hace 10 años. Estoy seguro. O sea, hace 10 años yo prefería comprarme FIFA que quedar en la universidad, o tener un buen trabajo, qué sé yo, y ahorita obviamente valoro otro tipo de cosas. Las funciones de utilidad van cambiando con el tiempo de manera endógena, pero también puede cambiar por un esfuerzo de alguien externo que haga activismo, o que escriba algo que te influencie, o que haga un video que te salga en TikTok y te cambie tu manera de pensar, qué sé yo. También puede cambiar por un esfuerzo personal. O sea, tú puedes querer cambiar tu función, tú puedes aspirar a cambiar tu función de utilidad. Entonces, por ejemplo, tal vez tu función de utilidad hoy no te permite eh, disfrutar en la cebolla o el garbanzo o el brócoli, qué sé yo. Pero tú puedes aspirar a tener una función de utilidad donde eso te guste. Y hay cosas que puedes hacer para que te empiece a gustar y empieces a cambiar tu valoración de ese consumo dentro de tu función de utilidad. Y lo mismo puede pasar con, qué sé yo, valorar la música clásica o valorar la lectura de un paper. O sea, yo estoy seguro que a ustedes hay muchas cosas que les gustaría leer, pero les da mucho fastidio. Pero ustedes pueden aspirar a ser una persona a la cual esa lectura les genera mayor utilidad y pueden cambiar ciertos hábitos para que llegue el día en donde la desutilidad que te genera leértelo por el fastidio que te da sea menor a la utilidad que te genera leértelo, y entonces eso haga que cambien su acción y se lean el libro o hagan lo que sea, pues, o vayan al gimnasio, o cosas así que uno puede aspirar a querer, pero que realmente no quieren en el corto plazo. Entonces, la función de utilidad de una persona o de una sociedad puede cambiar endógenamente. Simplemente es la función de utilidad de un niño de 5 años es distinta que la de un adulto de 50. Eso es cambiado endógenamente. También puede cambiar exógenamente mediante la persuasión externa, o puede cambiar por la aspiración de uno mismo. En cierto modo, tú podrías incluir dentro de tu función de utilidad la utilidad que te genera cambiar tu función de utilidad. O sea, si yo aspiro a ir más al gimnasio, yo puedo, o sea, yo puedo obtener utilidad si hago algo que esté cambiando mi función de utilidad. Entonces no estoy recibiendo nada más utilidad por lo que me genera la utilidad de ir al gimnasio, sino que también estoy obteniendo utilidad por saber que estoy haciendo lo correcto para cambiar mi función de utilidad. Entonces, de cierto modo, la responsabilidad, o sea, saber que estoy siendo responsable con los objetivos que me propongo, te generan utilidad. Y ese tipo de cosas van cambiando tu función de utilidad. Entonces, esto no va para el parcial, pero es importante que lo sepan. O sea, que la función de utilidad es un concepto mucho más abstracto y mucho más amplio del que están viendo en el modelo de Ramsey, que nada más depende del consumo, o del que ven en micro 1 o en micro 2 o en micro 3. Cualquier cosa que vean en pregrado, o sea, cualquier cosa que vean en pregrado es extremadamente simplista en cuanto a cómo está construida una función de utilidad. Y obviamente es bastante como miope pensar que uno puede modelar la función de utilidad. Pero lo que sí puedes intentar modelar son los choques a la función de utilidad ceteris paribus. El problema es que la vida no es ceteris paribus. Entonces en la vida cambia todo al mismo tiempo y todo es mucho más dinámico, y es mucho más complicado abstraer conclusiones que te permitan entender más la realidad solamente viendo una data. Entonces, como los modelos todos se quedan cortos, hay que dejar espacio para factores que uno no está considerando. Y eso te lleva a también ser mucho más humilde a la hora de dar declaraciones o concluir algo o
sí, derivar alguna conclusión desde una data pues, empírica. El mundo es más complicado de lo que uno ve. Entonces, bueno, nada. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? ¿Algo que quieran saber antes del preparcial? El preparcial va a ser, no va a tener tantas preguntas teóricas como el preparcial. O sea, el parcial va a tener menos preguntas teóricas que el quiz. Tal vez ni siquiera tenga ninguna pregunta teórica, sino que las preguntas teóricas estén dentro de las preguntas de modelo. O sea, tengan que entender la teoría para entender lo que les estoy pidiendo modelar. Y entonces, bueno, para que sepan que van a haber muchos choques y se va a parecer más al primer parcial que al segundo preparcial. Ok, y va a ser, les voy a dar más tiempo del que les di para el preparcial, y en mi opinión, creo que va a ser más corto. O sea, si ustedes entienden, si no tienen que meterse en YouTube para volver a las clases, o sea, si ya vieron las clases, ya estudiaron, ya han hecho ejercicios antes, va a ser mucho más rápido que el preparcial. Y van a tener más tiempo para resolverlo. Obviamente, si no están llevando las clases al día, si la gente que, por ejemplo, durante el preparcial se metió a ver las clases otra vez, obviamente esa gente se tarda más. Y ahí no, o sea, eso no depende del preparcial, depende simplemente de que no hicieron el estudio previo. Entonces, obviamente, el que haya hecho el estudio previo y no necesite consultar otra vez las clases o su cuaderno, aunque siempre van a tener el cuaderno para consultarlo, van a poder responder el parcial mucho más rápido, y van a tener más tiempo para hacerlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. El que tenga una pregunta, diga yo, si la están escribiendo, porque como aquí no sale typing, no sé. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos no el martes, porque el martes lo que voy a hacer es mandarles el parcial y ya. Nos veríamos el viernes que viene para una clase que evidentemente no es evaluada, es opcional, y el tema también va a ser opcional. Entonces, recuerden que tienen que cuadrar entre ustedes cuál va a ser el tema de esa última clase opcional, y nos veríamos ese día.